Hola, buenas tardes. Soy el doctor Oscar Miranda, cirujano oral y maxilofacial. Vamos a abordar el tema de bichectomía. La bichectomía es la remoción parcial de lo que es la bolsa adiposa de Bichat y es un procedimiento que lleva a cabo el cirujano oral y maxilofacial, así mismo como el cirujano plástico. Este tipo de cirugía está indicado para los pacientes que su tercio medio facial está aumentado de volumen de manera fisiológica. Es algo normal y para todos estos pacientes pues estaría indicada hacer una bichectomía. Previa asepsia y antisepsia vamos a proceder a llevar a cabo la infiltración. Es una infiltración de manera local, ya que está el paciente perfectamente anestesiado y que no nos refiere dolor en la zona. Vamos a hacer una incisión a 15 grados aproximadamente en la zona retromolar superior posterior, un poco más lateral, y vamos a ubicar básicamente lo que sería la cápsula de la bolsa adiposa de Bichat. Como les decía, vamos a quitar únicamente algunos de los polos que tiene esta bolsa adiposa, y es muy importante que hagamos una disección Roma en todo momento, tener cuidado con las estructuras anatómicas que existen y llevar a cabo la extracción de la bolsa lo más limpio posible. La mayoría de las veces vamos a tener que el paciente tiene la incomodidad cuando estamos sacando la región más posterior de la misma o la que está unida al músculo, y básicamente es por esta razón que tiene mayor tipo de sensibilidad. En ese momento nos vamos a dar cuenta que ya estamos en la parte última de lo que sería ese polo de la bolsa adiposa. Debemos de hacer una tensión de la bolsa tratando de preservar todo el tiempo la cápsula de la misma para que salga de una manera completa y no tengamos que estar posteriormente sacando fragmentos. La sutura muchas veces está descrito en la literatura que no debe ser hermética, porque debemos de recordar que en ese espacio va a quedar un espacio muerto que debemos de indicarle al paciente que debe de estar generando presión en el postoperatorio para que siga drenando y no se genere algún tipo de hematoma o seroma. Es importante verificar que ambas bolsas o ambos especímenes que obtuvimos de la bolsa adiposa de Bichat pues sean completos y que en determinado momento pesen aproximadamente lo mismo para generar una simetría en el acto quirúrgico que llevamos a cabo. Es importante colocar ciertos sistemas de presión para que no se genere en ese espacio muerto un seroma o un hematoma, y por eso le colocamos cinta al paciente en compresión y una máscara facial, que debemos de recordar que estas máscaras sí generan presión y la mayoría de las veces la presión que necesitamos que generen es en la zona que está por debajo del arco cigomático. El paciente va a ocupar aproximadamente 48 horas este tipo de presión y posterior a eso únicamente la usará de manera nocturna la máscara, no así los parches. Eso se los quita a los 48 horas y ya no tenemos ningún problema con ellos. Este tipo de técnica tiene cierto tipo de complicaciones. La mayoría de ellas tiene que ver con la anatomía de la zona. Y la mayoría de las veces podemos tener cierto tipo de hemorragias o podemos lesionar el conducto de la glándula parótida o en determinado momento causar algún otro tipo de alteración, sea sensitiva. Debemos de recordar que los cuidados posoperatorios son muy importantes. Asimismo, debemos de hacer énfasis en nuestros pacientes de que deben de entender que los resultados de esta cirugía no los obtendrán o no serán visibles en los días próximos. Tienen que esperar un poco, a veces un mes o dos. Es importante que el paciente tenga ciertos cuidados como el uso de la máscara de compresión para que no se cree en ese espacio muerto que estamos dejando algún tipo de hematoma o seroma. Asimismo, es importante decirle al paciente que el posoperatorio es difícil porque va a cruzar con mucha inflamación y que puede tener limitación a la apertura oral. Una pregunta que nos hacen de manera común nuestros pacientes que se van a someter a este tipo de procedimiento es que si después de cierto tiempo se vuelve a formar esa porción que retiramos de la bolsa adiposa de Bichat. Es cierto
que con el tiempo vuelven a formarse, pero la mayoría de las veces se forman en otra zona anatómica, porque debemos de recordar que en esta zona donde estaban ya existe ahora una cicatriz. Debemos darles unas indicaciones precisas para que se tome los medicamentos de una manera adecuada, asimismo como la higiene oral, la dieta, y que el paciente tenga en cuenta que aunque es una cirugía donde se hizo un abordaje quirúrgico muy pequeño, va a tener cierto tipo de complicaciones habituales. La mayoría de ellos suelen no cursar con dolor por la terapia analgésica que les indicamos, pero no descartar que puedan tener dolor o en determinado momento algún tipo de complicación como sería una infección. Soy el Dr. Oscar Miranda y somos Arte y Ciencia Odontológica.